Déjeme saludar a nuestro compañero, a nuestro amigo, al queridísimo Molay Mas Ontiveros, historiador. Te saludo con mucho gusto, Molay. Un abrazo para ti. Hola, hola, buenos días. No, pues qué interesante introducción, está súper bien. Hay que reflexionar sobre cuál es el sentido y cuál es el contenido de la Navidad, ¿no? Porque justo una de las grandes victorias culturales de Occidente es haberle quitado todo el contenido a la Navidad y convertirla en oropel regaladera de cosas, consumo y adornitos y lucecitas. Y no tiene nada que ver con adornitos y lucecitas, tiene que ver con lucha de clases y tiene que ver con lucha de liberación de los pueblos. Entonces, pues qué bueno que lo traigas a colación. Qué desgracia que sea en el contexto de un genocidio, ¿no? Genocidio eh, acometido por el supremacismo sionista en Palestina, pero siempre es bueno reflexionar cuál es el contenido real de la Navidad, independientemente de la fecha, independientemente de la tradición mitológica en la que viene, incluso independientemente del debate de si existió o si no existió, ¿no? Sino más bien como fenómeno cultural, cuál es el contenido de la Navidad. Entonces, pues está muy bueno que lo introduzcas así y que lo contextualices de esa forma, porque sí se necesita. Pues sí, es que es importante que la gente sepa, que sepamos que efectivamente para muchos cristianos, al Dios al que le rezan, no hubiera podido, en todo caso, hacer lo que marcaban las escrituras, de vivir en estos tiempos, efectivamente, puesto que a su familia no lo hubieran dejado escapar hacia Egipto. Eso se tiene que tomar en cuenta por sobre todo en cuanto al genocidio que efectivamente no tenemos que dar como contexto en estos momentos. También, pues hay que decirlo con todas sus letras, tendría que ser parte de la narrativa en cuanto a la inmigración. Hoy tenemos, querido Molay, querido público consentidor, a una bola de cristianos, eso dicen ellos, apoyadores de Donald Trump, los seguidores de Donald Trump, asegurar que son muy, muy cristianos, que están tan comprometidos con Dios que tienen que estar persiguiendo a la comunidad LGTBI, ellos están en contra del aborto, dicen, pero no están en contra de la persecución de familias. eh, eh, no se dan cuenta que pues ellos están buscando que deporten esas familias, que son precisamente como la Sagrada Familia, no como nos lo muestra la iconografía europea, de que pues se trata ahí de tres personajes blancos, caucásicos, casi rubios. No, se trata de familias, pues vamos, cuyas etnias determinan un color mucho más oscuro en su piel, y que además, bueno, escapan de la persecución, escapan de la maldad. De hecho, le voy a mandar, querido Molaya, don David, una obra que me encontré por ahí, me pareció muy interesante. Déjame ver si la encuentro por ahí. Aquí está. No conozco al artista, la quiero compartir contigo, la quiero compartir con el público de Sin Censura. Es una obra en la que sale un señor con su esposa y un niñito cruzando la frontera. La publica alguien que se identifica como Mario del Desierto. Y bueno, pues está durísima la imagen, pero insisto, creo que debemos ser todo este contexto en medio de la injusticia que ocurre hoy en el mundo, ¿no? Ahorita le voy a poner David, ahorita que la saque, te aviso. Ahí está, es esta, mira, es esta mera, ¿no? Eh, Otra Sagrada Familia. Sagradas Familias en Gaza, Sagradas Familias aquí en la frontera entre México y Estados Unidos. Y esas son las Sagradas Familias a las que quieren detener, deportar y en el peor de los casos, Molay, exterminar como ocurre en Gaza, ¿no? Así las cosas. Y es que ahorita lo que me haces es reflexionar, ¿no? Sobre justo el tema de lo religioso y lo político, ¿no? Entonces, pues nunca se presenta
la cuestión religiosa totalmente separada de la cuestión política, de la cuestión económica, ¿no? De lo cultural, de lo étnico, siempre está entrelazado, ¿no? Y en este momento, justo, tú puedes escuchar discursos políticos, algunos delirantes de plano, pero que tienen un contenido religioso muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en los discursos de Javier Milei o los discursos del mismo Donald Trump, ¿no? Donde se apropian de algunos elementos del cristianismo, en el caso del cristianismo evangélico, ¿no? Que se lo han adueñado sectores de la ultraderecha y del conservadurismo más rancio, ¿no? Que tienen su propia versión de un cristianismo protestante calvinista que ilustró muy bien Max Weber en esto de la ética protestante y el desarrollo del capitalismo, ¿no? En donde justo se permite ya la usura, se permite ya la explotación y se permite la acumulación de riqueza y se ubica la acumulación de riqueza como un objetivo religioso, ¿no? Y, y la relación con lo divino a partir de esa acumulación de la riqueza, una teología de la prosperidad, ¿no? Una teología de la prosperidad que se convierte a su vez en una justificación y en un discurso de segregación, de dominación y de discriminación del otro, ¿no? Ya se rompe con el mensaje de Cristo de el amor al prójimo, ¿no? Ellos profesan el amor al próximo, ¿no? El amor a sus allegados, a su grupo pequeño, ¿no? A sus cuates, a sus compadres, a su sector de clase, a su familia, en el mejor de los casos, pero a veces ni así, porque luego entre ellos mismos se matan, ¿no? Y en el caso de Milei tienes un discurso donde retoma el judaísmo, ¿no? Una versión bastante reaccionaria, una versión bastante posmoderna, ¿no? Y bastante clasista, racista del judaísmo, ¿no? Y asume, incluso asume que el judaísmo y que en el evangelio están los contenidos del capitalismo moderno, ¿no? Y obviamente eso es una absoluta mentira, pero además está tratando de justificar teológicamente el saqueo, el abuso, la dominación, ¿no? La explotación, la violencia, y está extrayendo algunas frases de los textos bíblicos, ya sea de la Torá o sea del Nuevo Testamento, para acomodarlas a su beneficio, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que la versión de la Torá correcta y que se está realizando es el genocidio en Palestina, ¿no? Que sostener el genocidio en Palestina y la existencia del Estado sionista es cumplir con las sagradas escrituras. Entonces, si no respondemos a eso, si nosotros seguimos en la vieja tradición de que la derecha se quede con los textos bíblicos, de que la derecha manipule la religión, y si nos quedamos en la vieja lógica racionalista, positivista, izquierdista en algunos casos, ¿no? Renacentista, iluminista, ¿no? De que pues la religión es cosa de gente tonta o de la vida privada, ¿no? Y le dejamos esa herramienta política tan poderosa a Donald Trump y a Milei y a la derecha, al PAN aquí en México, a sectores del PRI, pues cometeríamos un grave error. Entonces sí tenemos que nosotros entrar a estudiar, ¿no? Los textos bíblicos, reflexionar de qué se trata esto de la religión, cuál es, qué significa la religión, las religiones como fenómeno humano, ¿no? Como praxis humana, y cómo, cómo lo religioso, la expresión religiosa de lo humano, forma parte o puede formar parte de procesos de liberación, incluso de procesos de concientización, y no son un lastre para las transformaciones, sino al contrario, son parte de la experiencia humana que pueden potenciar enormemente los procesos de liberación humana, ¿no?
y discutir esas versiones maniqueas, reaccionarias del catolicismo, del judaísmo o del islam también, o de otras expresiones de lo religioso, ¿no? Y creo que vale mucho la pena. De entrada, mienten cuando dicen que los textos sagrados justifican, ¿no?, sus abusos y su violencia. En primer lugar, porque los abusos y la violencia que están eh, expresados en los textos, ¿no?, en la Biblia, en la Torah, son parte de la historia de pueblos, ¿no? Son parte de acontecimientos de pueblos, algunos históricamente demostrados, otros no, ¿no? Pero forman parte de una realidad pasada, ¿no? Y de una lógica y de una moralidad vigente en aquella época, hace 2000 años. Eso ha sido en mucho superado, ¿no? Por ejemplo, se justifica la esclavitud o se justifica el patriarcado y la dominación de las mujeres en muchos textos, pues eso es parte de la moralidad vigente y de la legalidad vigente en aquella época. Hoy en día, a partir de los procesos de liberación humana, es intolerable la esclavitud, la explotación, el abuso en contra de las mujeres, ¿no? Eso, o sea, racionalmente nos hemos desarrollado de tal manera que no podemos tolerar que haya dominación esclavista de un ser humano contra otro, por mucho que la Biblia diga que está bien tener esclavos, ¿no? Eso hay que ubicarlo como una moralidad y una costumbre vigente hace 2000 años, ¿no? Por otro lado están los milagros, ¿no? Los milagros, estos grandes acontecimientos que pudiéramos ubicar como sobrenaturales, que habría que entenderlos como parte de una retórica, como parte de una forma de literatura. Lo que busca es convencer y lo que busca es promover y lo que busca es sensibilizar e impresionar. Es como Hollywood, es como una gran película al lector, al oyente, para que crea y para que confíe en lo que se le está diciendo. Pero es un giro lingüístico, es un giro literario. Y lo que hay que ver de profundo es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje allí? El mensaje es traer la justicia a la tierra. El mensaje es que los injustos no acumulen la riqueza que le quitan a los justos. El mensaje es que se proteja al huérfano, se proteja a la viuda, se proteja al incluso hay una parte muy clara donde dice que hay que proteger al extranjero, al migrante, ¿no? Y que hay que visitar al encarcelado o liberarlo en el mejor de los casos, ¿no? Y que hay que dar de comer al hambriento. Ese es el mensaje de la justicia. Cuando Cristo dice, mi reino no es de este mundo, no está diciendo, allá después de la muerte está la felicidad, aquí hay que sufrir. No, no está diciendo eso, está diciendo, las reglas que controlan este mundo no son justas y hay que cambiarlas. Este no es el mundo de los seres humanos, este no es el mundo que merecemos vivir, es el reino de la justicia, el mundo en el que merecemos vivir, no este. Entonces está llamando a una transformación, ¿no? No a acomodarse a la civilización, sino a transformar la civilización. Cuando el Imperio Romano hace la iglesia, la religión católica oficial, ¿no?, el cristianismo, religión del imperio, le quitan ese contenido de transformación y dicen, este es el mundo vigente, es el mundo que hay y solo después de la muerte vendrá la felicidad y la vida eterna, ¿no? Entonces hay un debate, fíjate, un debate de hace 1500 años, ¿no?, sobre qué cosa es el escatón, el final, el apocalipsis, ¿no? El cristianismo tradicional diría el apocalipsis, el escatón, el final, es la ruptura con la tradición, con la tradición de explotación y con la injusticia y la construcción de un mundo nuevo en la tierra. Y la versión escapista, la versión del imperio sería, es el fin del mundo apocalíptico, mitológico, en donde todo se acaba y pasamos a una realidad alternativa, ¿no? Mágica, cómica, musical, donde seremos felices por 1000 años, pero allá, en otro mundo, en otra realidad, en otra dimensión, después de la muerte, ¿no? Esto es un debate que hay que echarse, hay que discutir y decirle a Donald Trump que no, ninguna religión, ni menos el cristianismo, justifica el racismo, ni la xenofobia, ni las políticas de exclusión, ni la persecución, ni el capitalismo, sino que al contrario. O sea, si algo era Cristo, si algo no era Cristo, era un acumulador de riquezas, ¿no? Y en los pasajes del Evangelio uno puede encontrar muchas partes donde
Cristo le enseña a sus alumnos a compartir, a vender sus riquezas y a distribuir la ganancia entre sus compañeros, ¿no? Y a que la vida en común es la vida de mayor felicidad, la vida de no acumular bienes y de distribuir los bienes por igual entre quienes trabajan es la vida, la mejor vida posible. Eso pues está aquí, no hay justificación ni del capitalismo ni del imperialismo. Entonces, pues eso hay que entrarle a esa discusión, no hay que dejarle decía Juan Carlos Monedero que se le ha dejado el diccionario a la derecha en palabras, conceptos como libertad o como democracia, ¿no? Que la derecha los usa para justificar un montón de abusos, un montón de genocidios en este caso, ¿no? Pero tampoco hay que dejarles, si no hay que dejarles el diccionario, tampoco hay que dejarles la Biblia, ¿no? Y en una de esas tampoco el Corán hay que dejárselos, lo que pasa es que ellos son una civilización, se sienten la civilización occidental y se confrontan con el Oriente y con los musulmanes y por eso repudian el Corán. Pero también hay sectores de la derecha que agarran el Corán para justificar sus abusos. Por ejemplo, estos grupos, ¿no? Que fueron el ISIS, ¿no? Daesh, los de al frente al-Nusra y la gente esta de Al-Qaeda, que ahora los están purificando, ¿no? Ahora que han quitado del gobierno a Bashar al-Assad, ¿no? Y que pueden convertirse en un gobierno tite del imperialismo gringo, ya no son terroristas, ¿no? Y ellos, esos terroristas, yihadistas, utilizaban la letra del Corán para justificar sus abusos, ¿no? Una lectura del Corán reaccionaria que utilizaban como propaganda para justificar sus asesinatos y sus crímenes en contra de musulmanes, en contra de cristianos, pero sobre todo de musulmanes. La mayoría de sus víctimas eran musulmanes, ni judíos ni cristianos, musulmanes, ¿no? Y ahora que han servido como ariete para derrocar a Bashar al-Assad, son justificados como freedom fighters, ¿no? Ya no son terroristas, ya no están en la lista de los más buscados, ahora son amigos del imperio, ¿no? Y van a gobernar de una forma obviamente muy dura y bastante reaccionaria, utilizando el Corán como justificación, así como el talibán, ¿no? Cuando tienes escuelas musulmanas que tienen una lectura humanista del Corán y que lo que hacen es luchar en contra de la injusticia y por la igualdad de los seres humanos, a la letra del Corán también, ¿no? Claro, la discusión teológica es muy distinta y la discusión política es muy distinta, ¿no? Porque ellos sí llevan a la realidad actual la moralidad vigente descrita en el libro, ¿no? Entonces el machismo es muy fuerte, ¿no? El control de la vida moral es muy fuerte, pero es algo que se debe ventilar y que se debe aprender y discutir, ¿no? Entonces, pues hay que entrarle al debate y hay que nosotros, sin necesariamente ser religiosos, sin necesariamente ser creyentes, desde un punto de vista humanista y científico, entrarle al estudio del fenómeno religioso, al estudio de las estructuras eclesiásticas, al estudio de los textos llamados sagrados, para debatir y argumentar y quitarle de las garras a la derecha y a la ultraderecha, a esos evangélicos de ultraderecha y a esos sionistas enloquecidos supremacistas, quitarles esas justificaciones religiosas de sus abusos. Y más bien nosotros podemos encontrar argumentaciones teológicas de la lucha por la justicia. Y además es muy bonito porque son textos pues, históricos, ¿no? Yo siempre leo la Biblia desde una clave filosófica. A mí se me hace que es un texto de filosofía que busca resolver desde la espiritualidad humana problemas que aquejan a la humanidad hasta la actualidad. No, y es que, a ver, las tres principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son religiones de paz, son religiones basadas en la paz absoluta. Me quedo muchísimo con esto que nos dices, Mulay, de cómo es que
efectivamente, no por, no sé, ¿no? Hablar de esta falsa premisa de que la religión es ignorancia, vamos a darle a la derecha, vamos a cometer el grave error darle a la derecha esa herramienta tan poderosa que son los textos sagrados, ¿no? Es un grave, grave error, tienes toda la razón. Me pongo a pensar algo que platicaba con el público consentidor hace tiempo sobre cómo es que efectivamente el Estado político de Israel basa sus vejaciones, incluso, ¿no? En estos textos sagrados, en el Tanaj, ¿no? El mismo Tanaj, que pues sí, igualmente ahí están los libros del profeta Jeremías, en los que precisamente Dios habría de alguna otra forma castigado al pueblo de Judá debido a una serie de transgresiones que iban desde la adoración de otros dioses, el sacrificio de niños, el tener varios falsos profetas, el quebrantar el pacto, ¿no? El abandonar a Dios, la confianza en rituales superficiales para hablar precisamente, ¿no? De tener al dinero más allá que a Dios como algo importante, de la injusticia social, ¿no? Esas son las anotaciones que yo hice después de haber revisado por ahí el libro del profeta Jeremías. Se plantea en Jeremías cómo es que el pueblo de Judá había explotado a viudas, huérfanos y extranjeros, ignorando el mandato de Dios de cuidar a los más necesitados. Cómo es que los líderes, comerciantes e incluso figuras religiosas eran culpables de corrupción, fraude y robo, lo que creaba una sociedad profundamente desigual e injusta. La violencia estaba extendida desde asesinatos hasta actos de crueldad, contribuyendo al desmoronamiento de la moralidad pública. Y esto, insisto, ¿no? Viene con, así comienza parte del libro, ¿no? Algo que Dios dice, yo nunca ordené ni imaginé el sacrificio de niños. Esto, vamos, este castigo al pueblo de Judá deriva en su expulsión de Babilonia, pero fíjate, ¿no? Uno de los actos más graves es el sacrificio de niños a Moloch en el valle de Hinnom, lo que dice Atofet, ¿no? Y esto, insisto, ¿no? En la Biblia, en el Tanaj, ¿no? Y en la Biblia cristiana y también en el Corán, pues lo plantea Dios así. Dice, nunca ordené, le dice a Jeremías, ni imaginé algo así como el sacrificio de niños. Algo que, mira, me parece viene va de la mano con lo que desafortunadamente ocurre en estos momentos. Este es un sacrificio de niños. Lo que ocurre en la franja de Gaza es el sacrificio de los más inocentes. Según Naciones Unidas, la mayoría de las víctimas son niños. Bueno, qué bueno que lo plantean. Si ellos quieren utilizar estos textos sagrados para confundir, para justificar sus vejaciones, tenemos que utilizar esos textos sagrados también para decir, no, esta no es una religión de guerra. El judaísmo no es una religión de guerra, es una religión de paz. Una religión que mira hacia lo positivo. Me salió un poco del tema, pero bueno, quería platicar contigo que tú sabes de esto. Sé que hoy nos quieres también hablar de esta postura irracional de Trump y la derecha mexicana en cuanto a las últimas amenazas que ha hecho, pero no sé si quieras hablar algo sobre esto. Sí, tiene todo el sentido, porque justo, o sea, Trump, la base social que apoya a Trump es una base social evangélica, ¿no? Básicamente, fundamentalmente evangélica, que tiene una lectura de la Biblia, una lectura reaccionaria de la Biblia, ¿no? Y entonces, y justifica, por ejemplo, su odio racista y su posición anti-inmigrante a partir de esta interpretación blanca, ¿no? Blanca, patriarcal, heterosexual, y a partir de la prosperidad, ¿no? De la riqueza, de la acumulación, yo le diría, una teología de la prosperidad, ¿no? Que se contrapone a una teología de la liberación, ¿no? Y ahora está en una actitud irracional justamente con esto de que dice que por sus calzones él va a declarar, ¿no?, terroristas a los grupos del narcotráfico internacional, ¿no? Y además, ya yéndose más lejos, dice que va a volver a administrar el canal de Panamá. Ya llegó nuestra presidenta y ella tendrá mejores respuestas.